Hola a todos, este es mi primer vídeo de Loquendo, y les traigo un creepypasta que encontré en Taringa. Les dejo el link en la descripción, déjenle puntos. Atención, no es mi cuenta, la mía es igual a la de YouTube, pero bueno, empecemos con el vídeo. Esto nos sucedió a unos amigos y a mí, ocurrió en nuestra escuela. Estábamos por terminar el año y nuestra maestra de español nos dijo que si nos animaríamos a hacer un campamento. Rápidamente le dijimos que si, nos dijo que planeáramos. Cuando lo íbamos a hacer, planeamos vernos en la escuela para acampar cierto viernes entre las 9 y 9:20 de la noche. Íbamos llegando a donde quedamos de acuerdo. Nos esperaba ya ahí la maestra. Mis amigos eran Samet, Alberto, Sergio, José Ángel, Héctor y Sandro. En ese momento entramos con todas nuestras cosas. La maestra nos dijo que cada quien pusiera su cama. Nos pusimos a hacer nuestras camas. Ya terminando nos dijo que volvería al amanecer. En ese momento nos pusimos a platicar de qué haríamos esa noche. Héctor dijo que contáramos historias de terror. Todos estuvieron a favor menos yo, porque en lo personal no me gustan las historias de terror y apariciones, pero empezaron a contarlas. Después de muchas historias nos dormimos. Como a las 3:27 de la madrugada me despertó un ruido extraño, como si rasgaran los pizarrones con las uñas. Raramente mis amigos no se despertaron, solo yo. Traté de dormirme nuevamente. Ese ruido me despertó de nuevo, pero esta vez era aún más fuerte que antes. Volté hacia los lados y vi a mis amigos todavía dormidos. Decidí despertar a Héctor y contarle lo que había oído. Él me dijo que solo lo imaginé, pero yo dije que no lo había imaginado. Él se acostó a dormir de nuevo. Traté de dormir. Esta vez no oí ese ruido, sino también voces a lo lejos. Se oían solo un poco. Asustado me acosté rápidamente y recé un poco, intentado no oír esas voces. Pero fue inútil, las voces se oían poco a poco con más intensidad, y asustado desperté a mis amigos. Me gritaron: ¿qué pasó? Les dije: de aquel lado se oyen unas voces. Ellos me dijeron que las oían. Esas voces se fueron acercando más y más. Corrimos hacia la puerta principal para salir de ahí, pero estaba cerrada con seguro. Buscamos todas las salidas posibles, todas estaban cerradas. La única manera de salir era saliendo por un agujero que estaba en la reja de las canchas. Íbamos saliendo rápidamente uno por uno, solo faltaba Héctor. En eso oímos que gritó desesperadamente. Rápido volvimos a entrar para ver qué había pasado. Héctor ya no estaba ahí. Decidimos buscarlo en toda la escuela. Revisamos en baños, salones, dirección, cafetería, dos piso y tercer piso. Exhaustos bajamos. Pensábamos que tal vez estaba jugándonos una broma, escondiéndose y queriendo asustarnos. En ese momento estábamos en el patio cívico. Eran las 4:16 de la madrugada. Escuchamos un ruido en el taller de carpintería. Entramos rápidamente y vimos a Héctor siendo descuartizado por la sierra para cortar madera. Por todos lados había sangre, en las paredes, el suelo, en todas las mesas. Vimos en una pared escrito con sangre algo que decía: se supone que no deberían estar aquí ahora. Nos quedamos en estado de shock por un minuto para después desmayarnos. Cuando despertamos salimos rápidamente del taller, pero esta vez corrimos más rápido para salir, pero algo nos sorprendió. El agujero de la reja parecía haber sido sellado, como si alguien no quisiera que saliéramos de la escuela. Corrimos hacia las escaleras para subir hasta el tercer piso. Ya arriba caminamos hasta el final del pasillo, pero en el recorrido las puertas se azotaban frente a nosotros. Asustados saltamos hacia el otro edificio. Solo faltaba Sandro, pero observamos que él no dejaba de mirar hacia dentro de un salón. Pensábamos que estará viendo. ¿Por qué no viene?, gritamos. Sandro. Él seguía sin hacernos caso. Regresábamos lentamente hacia él cuando de repente volteó hacia nosotros. Tenía los ojos blancos y escurrían sangre. En ese momento nosotros vimos como Sandro saltaba hacia abajo. Se oyó un golpe muy fuerte. Nos asomamos hacia abajo y vimos a Sandro escurriendo sangre por toda su cabeza. Bajamos rápidamente y corrimos hacia donde estaba. Se había golpeado contra un filo de una pequeña banqueta de cemento. Todos quedamos sorprendidos. Esta vez estábamos más asustados que nunca. Estábamos saltando hacia afuera cuando repentinamente Samet y José Ángel tropezaron y cayeron. Pero solo se oyó un golpe leve. Cuando Sergio, Alberto y yo nos asomamos para ver si estaban bien, no veíamos a José Ángel ni a Samet. Esta vez pensamos que nos alcanzarían rápido, así que decidimos esperarlos. Tras 5 minutos nos empezamos a preocupar. Decidimos regresar a buscarlos, pero
Teníamos los pelos de punta pues todo lo que habíamos visto. Como esa sierra descuartizaba a Héctor, los ojos blancos y sangrantes de Sandro, toda la sangre embarrada en paredes y mesas del taller de carpintería. Ya no queríamos tener que lamentar más muertes de nuestros amigos. Bajamos lo más rápido posible y decidimos dividirnos aunque fuera muy peligroso. Yo fui hacia la cafetería y dos do piso y Sergio y Alberto hacia los salones, canchas y puesto de la planta baja. Yo corría lo más rápido que podía pues el miedo que sentía en ese momento era indescriptible. Corrí mucho. Entonces vi una sombra que se metía rápidamente en el salón de 1C en el 2 piso. Con miedo decidí seguirla. Cuando entré en el salón encontré a José Ángel sin sus dos piernas. Y le pregunté qué había pasado y quién le había hecho eso. Me dijo que solo recuerda que cuando se cayó avanzó un poco y se desmayó, y cuando volvió en sí estaba en ese salón y vio una sombra con capa negra entrando al salón y se quitó el gorro y sacó como una especie de hoz y cortó sus piernas. Intenté cargar a José Ángel pero no pude y entonces él me dijo que lo dejara ahí y huyera. Yo le contesté que no lo dejaría ahí. Salí del salón y le grité a Sergio y a Alberto para que vinieran, pero al parecer no me oyeron. Me acerqué más a la escalera y grité nuevamente desesperado. Regresé al salón pero José Ángel ya había muerto. Lloré en silencio por un momento y corrí hacia la planta baja. Y busqué rápidamente a Sergio y a Alberto para decirles lo que había pasado. Pensamos en buscar a Semej rápidamente, buscamos en todas partes varias veces hasta que oímos un grito en uno de los rincones de la escuela. Corrimos pero no encontrábamos a Semej. Esperábamos que volviera de gritar, oímos el grito y corrimos hacia donde se oía. Vimos a Semej sentado en una esquina. A su lado estaba un niño pequeño, como de 3 años, que hablaba cosas extrañas. Difícilmente se entendía. Parece que ese niño no se había percatado de nuestra presencia hasta que hablamos. Nos volteó a ver. Tenía la cara bastante pálida, no tenía ojos y su boca estaba cocida y tenía sangre en sus mejillas. Corrió hacia el patio cívico y no lo vimos. El rostro de ese niño me dejó petrificado por un momento. Vimos a Semej gritando. Tenía un cuchillo en su mano. Nos dijo: huyan por su vida, este lugar está maldito. Y cortó su yugular y su cuello lentamente. Su sangre escurrió manchando nuestra ropa. En ese momento oímos un murmullo detrás nuestro y volteamos bruscamente. Vimos un espectro con cara cadavérica. Quedamos paralizados por un tiempo, luego se fue alejando lentamente. Cuando desapareció, yo me pude mover y Alberto también, pero Sergio después de nosotros. En ese momento Sergio empezó a azotar su cabeza contra el suelo provocándose heridas fuertes. Tratamos de detenerlo pero ya se había quebrado el cráneo. Alberto tomó el cuchillo que traía Semej y me dijo: vamos a las canchas. Corrimos rápido y llegamos a donde estaba la reja. Alberto con el cuchillo hizo otro agujero y logramos salir. Fuimos a una comisaría y les contamos a los oficiales todo lo que habíamos vivido esa noche y Alberto les enseñó el cuchillo lleno de sangre. A él lo agarraron bruscamente y lo detuvieron. Después de unos días lo encerraron en un reformatorio. A mí me quisieron atrapar pero huí de ahí pues sabía que si me quedaba me encerrarían por un crimen supuesto que nosotros no cometimos. Llegué a mi casa y comencé a escribir esta historia para contarles lo que yo viví esa noche. Desde esa noche tengo pesadillas con la cara del niño y ese espectro. Bueno, eso es todo. Los dejo con un chiste. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Llamarse Casimiro. Jaj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 a. XD. Si les gustó, qué bien, y si no, pues váyanse a comer chocolate. Bueno, me despido hasta la próxima. El creepy es de XX Casper XX. Recuerden suscribirse. Mi cuenta en Taringa es MyScreamers.